tema de las desapariciones en nuestro país. Vamos a conversar sobre el punto, vamos a conversar sobre el tema de las desapariciones en México, el informe y la activación del artículo 35 del Comité de Expertos Internacionales y la ONU, y la visita y lo que ocurrió con la visita de Volker Turk a México, con una persona pues muy relevante históricamente hablando en esta materia, porque es un activista por los derechos humanos desde 1977, acompañante de víctimas, de familiares de personas desaparecidas, desde entonces a la fecha a través de la Red Nacional por los Derechos de las Víctimas, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y de los colectivos Seguridad sin Guerra y La Justicia que Queremos, interlocutora ella de organizaciones y actores de sociedad civil en temas de incidencia legislativa. Ella fue prisionera de conciencia, reconocida así por Amnistía Internacional en noviembre del 83 y en agosto del 85. Fue también legisladora. Ha sido funcionaria pública también. En su momento fue subprocuradora de Derechos Humanos del entonces PGR y titular de la Procuraduría Social en Atención a Víctimas, Províctimas en 2014. Me refiero a Eliana García Laguna, a la maestra Eliana García Laguna, a quien le aprecio que nos tome la comunicación. Pues para hablar de todo esto, Eliana, gracias por estar aquí, bienvenida y buenos días. Hola Carmen, muchas gracias por la confianza y bueno, yo estoy siempre atenta a tus programas. Te lo aprecio muchísimo, mucho. maestra. Gracias, maestra, por estar aquí. ¿Qué te pareció la visita del alto comisionado? ¿Cómo la lees? Pues mira, yo voy a expresar lo que expresaron algunas víctimas. Ha sido una visita con una conclusión decepcionante, que al parecer lo que hace es legitimar todas las acciones del Estado al hacerle reconocimientos de planteamientos de gravedad que se le hicieron sobre la falta de acción del Estado, más que a lo que se les dijo por parte de las víctimas en particular y de otros sectores de sociedad civil. Por ejemplo, hubo estas reuniones con las víctimas que originalmente incluso, Carmen, no estaba prevista. Tuvo que haber mucha presión con comunicados, cartas, para que se diera la reunión con familiares de personas desaparecidas. Y lo que opinan es que en su conferencia fue muy tibio y si no, complaciente, lo que sería raro en un funcionario de su trayectoria y su experiencia, ingenuo, porque en realidad reconoce cosas que se le plantearon que no están ocurriendo. Se le dijo claramente que no hay una buena implementación de toda la legislación existente en México para atención a víctimas desde 2013. Estamos hablando de más de 10 años y no hay una implementación adecuada ni de todo lo que plantea la Ley General en materia de desaparición, mucho menos de la Ley de Víctimas, en donde tenemos desde 2014 que no se ha instalado el Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Entonces, él reconoce que es un desafío de derechos humanos, que hay un sufrimiento prolongado. También reconoce que son las familias las que buscan y no encuentran respuestas cuando andan en las distintas instituciones. Y lo que expresan es una solidaridad y empatía, planteando que pues ya hay un protocolo de búsqueda, que la ley de desaparición es ejemplar, pero no hace ninguna crítica realmente a lo que está sucediendo en la implementación. El tema de búsqueda lo hacen las familias, Carmen, no lo hacen realmente las autoridades. Y si habla del tema de la identificación forense, pero no habla en ningún momento de la urgente necesidad de recursos suficientes, que no hay. El presupuesto para víctimas ha disminuido, mientras que el presupuesto para la Defensa Nacional ha aumentado. Y entonces, habla de que reconoce los esfuerzos, pero no pide que haya más presupuesto. Habla de la impunidad, pero no habla de que la impunidad es producto de un pacto de redes macrocriminales en donde las autoridades están directamente involucradas y la aquiescencia clarísima de esta complicidad de las autoridades y las estructuras empresariales con el crimen organizado para que la impunidad se preserve. Entonces, esperábamos más.
realmente de su visita y pues no nos deja con un buen sabor de boca, al menos no a quienes trabajamos en el acompañamiento a víctimas y a las propias víctimas de desaparición forzada. Se esperaba, pues ciertamente, un pronunciamiento de algún tipo en relación al informe del Comité de Desapariciones de la ONU. Ciertamente había una expectativa muy grande, pues, ¿qué dice el alto comisionado de Naciones Unidas, ya que está en México en un contexto como este, que dice específicamente de activar el artículo 35, de que el tema llegue a Naciones Unidas de la forma en que, pues todo indica, llegará, para desarrollar la herramienta o la mecánica o lo que vaya a ocurrir, al final de cuentas, para ayudar, colaborar y participar con México de manera eficaz? Ahí quedó un vacío, un silencio. No dijo nada. Un silencio sepulcral de que era el tema. Pero además, sí le hicieron, la primera pregunta concreta que le hicieron fue precisamente sobre ese tema. ¿Qué opina usted sobre el rechazo del Estado mexicano a la activación del artículo 34 y la respuesta que da al informe del Comité de Desapariciones Forzadas? Esa fue la primera pregunta que le hicieron, y lo que hizo fue darle la vuelta, hablar de que la oficina del alto comisionado estará pendiente, sin dar ninguna respuesta. Solamente habló así de la cooperación en general, de la posibilidad y la disponibilidad de asistencia, pero no dio una respuesta cuando el Estado mexicano ha claramente rechazado no solo esta, sino otras recomendaciones, otros informes, y no este gobierno. El Estado mexicano desde Calderón ha estado rechazando recomendaciones, y la activación del artículo 34 es una cuestión fundamental por el reconocimiento de lo que está en el artículo 5 de la Convención, de que la desaparición sistemática y generalizada se convierte en un crimen de lesa humanidad, y esto es lo que está planteando el artículo 34. Mandar a la ONU, a la Asamblea General, la activación del artículo para una asistencia compleja, y en lugar de aceptarla, como tú lo has extensamente reportado en tu programa, lo que hace el Estado mexicano es decir, no, nosotros estamos haciendo muchas cosas muy buenas, hicimos una reforma legal el año pasado que lo que hizo fue supuestamente que ya no se va a esperar 72 horas, cuando eso está desde la ley de víctimas, Carmen, en el 2013, que no había que esperar ningún momento para empezar la búsqueda de cualquier persona que tuviera alguna modalidad de privación de la libertad. Y resulta ahora que la presidenta se para el cuello diciendo que ella hizo esta reforma el año pasado, y acabamos de ver y de vivir la situación de Edith Guadalupe, en donde no hubo ninguna actitud de diligencia, de búsqueda inmediata, que llevó a que estuviera desaparecida, y al final se encontraron sus restos sin vida varios días después. Ni más ni menos. Corrijo que yo dije artículo 35, es el 34. Me equivoqué con el 35. El 34. Tuve aquí un lapsus con el número del artículo, pero estamos en la misma. Es el artículo 34, claramente el que se activó, este artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Esta convención de la que forma parte México absolutamente. Y sí, lo que se esperaba era una postura del alto comisionado pues mucho más nítida y clara y directa respecto al alcance que tiene todo esto. Evidentemente estamos frente a una figura pues muy relevante a nivel mundial. No tengo claridad, no sé si tú como experta que eres en la materia, de cómo fue gestionada o promovida la visita del alto comisionado de la ONU a México. No sé si se puede invitar a un alto comisionado de manera rápida, si se lleva un proceso largo, si se le invitó o él solicitó la presencia.
¿Cómo es que funciona el mecanismo y cómo es que llega el alto comisionado de la ONU a México en un contexto donde el debate y la discusión y la polémica y la exigencia tiene que ver con ese informe de ese comité de desapariciones forzadas de la ONU que ha rechazado el gobierno mexicano? ¿Cómo es que llegó el alto comisionado a México? ¿Tú lo sabes, Eliana? Pues en particular, esta visita no la conozco. El procedimiento generalmente es que los organismos, la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana, los distintos comités de la ONU, solicitan al Estado mexicano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores la posibilidad de hacer visitas a partir de los informes que se le entregan. Y el tema de las desapariciones, la primera vez que hubo una presentación de un informe del Estado mexicano ante el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU fue en febrero de 2015. De entonces a la fecha estamos hablando de 10 años en donde ha habido una presentación cada determinado tiempo de los informes del Estado mexicano, al mismo tiempo que los informes sombra que realizan las organizaciones de derechos humanos y las organizaciones de víctimas. Valdría la pena aclararte también o comentar también, Carmen, que también hay peticiones ante la Corte Penal Internacional para que se activen procedimientos por los temas de desaparición y de violaciones a derechos humanos en México. Esta en particular, no sé cómo se dio. Lo que sí te puedo decir es que originalmente en esta visita no estaba considerado reunirse con familiares de personas desaparecidas. Y fue a partir de las cartas que se enviaron, de los comunicados, de la presión de las familias y de las víctimas para que se diera esta reunión, en donde se reunió con 11 plataformas de distinta índole, en donde se trataron 11 temas que él refiere cuando habla del tema de desaparición. Y obviamente la exigencia mayor de todos los que estuvieron ahí y todas, hablando de guerra sucia, hablando de los mecanismos de reparación, hablando del tema de la seguridad, de que no hay una prevención del delito, toda esta problemática que nos tiene en esta violencia extrema que estamos viviendo en nuestro país, la exigencia fundamental fue que por favor apoye la activación del artículo 34 ante la Asamblea General de la ONU y rechace, no le crea al gobierno en todas las medidas que están planteando, que ya tienen en proceso para mejorar la búsqueda, para mejorar la investigación, para mejorar la identificación de restos forenses, para poder sancionar y condenar un cuestionamiento central de las víctimas y de las cuales él también hace un poco caso omiso, es el tema de que no hay sentencias en materia de desaparición porque no hay una investigación para buscar personas desaparecidas y tampoco hay una claridad en cuanto a la aplicación de la investigación para perseguir el delito y poder tener claridad para sancionar a los responsables. Esta es una situación que está lastimando profundamente a México. Es el más doloroso y grave y delicado tema de derechos humanos en México, y él lo mete sí como algo importante, pero en medio de otras cosas, como por ejemplo, la reforma judicial, Carmen. La reforma judicial, ahorita la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está ya a punto de mandar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que ha significado la reforma judicial, y cuando él habla de la reforma judicial, habla como que estuviéramos viviendo en jauja, en una reforma en donde hay un reconocimiento al pluralismo jurídico, que habrá confianza pública, a una corte en donde hay un procedimiento más plural, cuando realmente lo que está sucediendo es que hasta el sistema interamericano va ya a enviar por la falta de autonomía, por los jueces sin rostro, por todo lo que está significando la reforma, y el comisionado, el alto comisionado de Naciones Unidas, habla de la reforma judicial como si estuviéramos en una situación perfecta. No cuestiona la falta de autonomía, ni la falta de independencia, ni la sumisión del Poder Judicial actual a los designios del poder. Entonces, sí es decepcionante su conclusión de una visita que esperábamos
pudiera confrontar realmente al Estado mexicano y decirle al Estado mexicano: queremos realmente una participación de la comunidad internacional para resolver los graves problemas de violaciones a derechos humanos, en particular la crisis de desaparición y la crisis forense que está viviendo nuestro país. Y esto abarca, uno dice 130,000 personas desaparecidas, pero Carmen, si tú multiplicas esto por al menos 5 personas que participan en un núcleo familiar, que tienen problemas de salud, que tienen problemas económicos, que han tenido que dejar sus trabajos para buscar, que están viviendo inclusive un rechazo social, un estigma social, porque la pregunta es: ¿qué habrá hecho para que lo hayan desaparecido? ¿O qué habrá hecho ella para que la hayan desaparecido? Y esta situación no está siendo atendida por el Estado mexicano en términos de atención a las familias y de atención a víctimas. No hay un sistema nacional de atención a víctimas que esté con suficiente presupuesto y con personas titulares de las instituciones que tengan sensibilidad, atendiendo la gravedad humana del problema de las desapariciones. Ni más ni menos. Fíjate, Eliana, que bueno, las personas que están escuchándote y viéndote en este programa, en nuestro sistema multiplataforma y por supuesto en Grupo Radio Centro en vivo, nos están enviando algunos mensajes. Me detengo en uno que me parece muy importante, que nos envía nuestro colega periodista Marcos Martínez Chacón. Él es periodista y también es parte de Greenpeace, que desarrolla su trabajo también ahí, pero también es importante decir que es estudiante de maestría en la Universidad Iberoamericana, y nos dice Marcos algo que me parece relevante preguntarte. Nos sugiere que te preguntemos sobre qué sigue tras la activación del artículo 34. Fuentes de la ONU, dice el radioescucha y seguidor de este programa, me han dicho que los actores de la oposición no están siendo muy vocales sobre el tema porque temen que eso abra a México a la jurisdicción internacional, lo que facultaría a otros estados a abrir procesos por los crímenes de lesa humanidad. Es decir, casos que podrían ser llevados por tribunales de otros países sobre esos crímenes y que podrían pegarle a exfuncionarios o funcionarios involucrados en estas desapariciones forzadas, pues coludidos, por ejemplo, con los cárteles. Así que sería una suerte de abrir la puerta al tan esperado maxiproceso, que no va a llegar desde nuestros tribunales. Ahora sí podría llegar desde fuera. Esto podría ocurrir, esto podría detonar una suerte de detonador de maxiproceso en México desde esta posibilidad. ¿Qué me dices, Eliana? Fíjate, Carmen, que hace ya varios años, no es nueva esta discusión y este debate, entre las organizaciones de sociedad civil que trabajan en el tema de derechos humanos, ha habido una discusión de si nosotros ya podemos decir que en México vivimos un conflicto armado interno, que implicaría reconocer la necesidad de entrar a los esquemas del derecho penal internacional y del derecho penal vinculado con la crisis humanitaria y, por lo tanto, el derecho penal de la guerra. Porque si estamos viviendo un conflicto armado interno, entraríamos a todos los supuestos en términos de cooperación, de asistencia y de actividad de la comunidad internacional en relación con México. Ahora estamos viviendo conflictos armados internacionales que no ha habido realmente una postura de la comunidad internacional de manera decidida, no de la ONU, de manera decidida para atajarlos. Pero si se declarara un conflicto armado interno en México, entraría esta idea de los multiprocesos, porque entonces tendrían que entrar todas las condiciones de lo que son los convenios de la guerra. Esta discusión es una discusión que debería ya estar saldada, Carmen, porque sí vivimos un conflicto armado interno cuando tenemos redes macrocriminales que tienen gobernanza en los territorios en materia de transporte, en materia de seguridad, en materia de comercio. Son los que controlan hasta cuánto cuesta el limón. Ya no digamos todo el tema del transporte, ya no digamos lo que dice el comisionado. El alto comisionado dice que el problema de la seguridad es porque el crimen organizado hace tráfico de armas y tráfico de drogas.
No, Carmen, no está entendiendo entonces, no está a lo mejor leyendo de manera adecuada los informes de lo que está significando las redes macrocriminales con estructuras de complicidad política, empresarial y la propiamente criminal. Y entonces, la activación del artículo 34 en la Asamblea General de la ONU, que ojalá el alto comisionado vaya y la apoye decididamente y no ceda a todas las presiones del Estado mexicano en todo el lobby que hacen en la Asamblea General de la ONU con los distintos países para que minimicen la gravedad del problema en México. Si se activara, esto implicaría un mecanismo de cooperación internacional no intrusivo, porque no sería intrusivo, pero sí implicaría algo que hemos estado pidiendo desde hace mucho o que esperaríamos que pudiera hacerse, que fuera una comisión internacional contra la impunidad en México por la verdad y la justicia, como en su momento hubo en Guatemala. En Guatemala, la intervención de la ONU en esto que fue la CICIG, la Comisión Internacional contra la Impunidad, permitió adentrarse, entrar de lleno a lo que era realmente la impunidad, las complicidades de las altas autoridades, las acciones también criminales de grupos sociales y de particulares. Y esto sería importantísimo que la ONU estuviera en esta idea que dice en la pregunta, en estos procesos de justicia y de verdad realmente profundos e intensos, que la ONU podría hacer a partir de solicitarle a México la posibilidad de la creación de una comisión internacional contra la impunidad. Ni más ni menos, pues ahí está este programa que desde luego es de primerísima importancia y te aprecio muchísimo, Eliana García, que podamos hablar contigo. Te mandamos un abrazo y seguiremos en contacto contigo si nos lo permites. Hasta la próxima. Hasta la próxima, y todo mi cariño y la solidaridad con las víctimas y con las familias de personas desaparecidas. Que sepan, Carmen, que, bueno, te tenemos a ti para dar voz a quienes están apoyándolas y que ahí vamos a estar con ellas todo el tiempo posible, ayudándolas y apoyándolas. Muchas gracias, Carmen. Un abrazo para ti, maestra. Gracias por estar aquí y buenos días.